geográfico puede ser de dos tipos. Pero Puede ser como voy a entrar nacional desde acá, si acá no me ve. o puede ser importado. Ah, yo no te foto con Estos dos que tenemos acá, ¿cómo se catalogarían? En este caso, son del maíz. Importado, ¿cierto? Porque son de otra parte para poder suplir con la necesidad que tenemos acá la fabricación de los diferentes concentrados. Tenemos otra que es el origen como tal de una materia prima. Entonces acá podemos encontrar que hay unos que son vegetales, proteínas. No, Como materia prima entonces está vegetal, quiero está copiar. animal, está el mineral y está sintético. Aquí las palabras que se utilizan son muy obvias en su significado, entonces no es muy difícil saber a qué se refiere. Si estamos hablando de vegetal, pues ¿qué será? Si es origen vegetal, viene de las plantas. Si es origen animal, pues viene del proceso de los animales. Si es origen mineral, viene de los yacimientos de diferentes tipos de minerales en el suelo. Y si es sintético, es porque ha sido creado en un laboratorio. Acá, plantas. ¿Esta lección tampoco sirve? No, ya está ganando. Plantas, obviamente de la parte del beneficio animal, beneficio de animales. Estos son de yacimientos. Y estos son elaborados fábricas. Entonces, estos que tenemos acá, ¿cómo se pueden catalogar? Cuando estamos hablando del producto, de subproductos vegetales o productos que provienen de la parte vegetal, estamos hablando también de otra cosa que vamos a llamar subproductos agroindustriales. ¿Qué será eso de subproductos agroindustriales, muchachos? Los que son procesados, ¿verdad? Sí, los que son procesados. Casi siempre estos se refieren a lo que queda después de elaborar productos específicos para el consumo humano. Entonces, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con subproductos del arroz, subproductos del maíz, subproductos del trigo, del sorgo, todo lo que tiene que ver incluso con, digamos que, después diciendo la palabra, ¿esto de quién es? ¿Esto de quién es? Pues que nosotros siempre grabamos las clases. ¿Y para qué? ¿Por qué no copian? No, sí copiamos, sino que ahí también podemos Vea, repasar. yo sé qué pasa con eso. En los 1150 videos que usted tiene en WhatsApp, en Instagram y todo eso, se le pierde. Hay que. No, porque ¿Para qué? nosotros los subimos. No, créanme que los vemos, profe. Ya está prohibido. Ustedes graben así las clases. No por mí ni por No, nada, no, porque pero entonces eso de que quedar no ahí lo guardado podemos y quitar. sale por el celular ya así. No, pero si quieren lo quitamos. No, porque es que eso no le ayuda a nada. El hecho de escribir, eso afianza sus conocimientos, muchachos, señor. Dice en general, en los paréntesis. Yacimientos que podemos encontrar en el suelo o incluso también en el mar. Entonces le estaba diciendo que esos productos agroindustriales salen del proceso que se hace para alimentos humanos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de arroz que ustedes cocinan en sus casas, ha tenido un proceso previo de selección, le quitan la cáscara, le quitan las puntas, la cáscara le llaman cascarilla, es amarillita y la que encontramos en las camas de los animales, como en la parte de las porquerías, en la parte de la agricultura, en algunos establos también, que como les decía la vez pasada, ese es su producto particular, cascarilla de arroz, no es digerible porque tiene una gran cantidad de silicio y los animales no lo procesan bien. Acá también tenemos todo lo que tenga que ver con
todos de cereales, maíz, arroz, sorgo, trigo, que son los cereales que se manejan a nivel mundial de una manera masiva y también intervienen mucho en la parte económica de los países. Pero también tenemos otros como son, por ejemplo, subproductos de fábricas, por ejemplo, fábricas de jugos, de galletas, de yogures, no, de galletas, toda la parte vegetal, todavía no. Entonces todo eso lo emplean para alimentación animal. En Ibagué había una fábrica de galletas Noel, no sé si todavía existen las galletas Noel, creo que sí. Y resulta que los recortes que quedaban de las galletas que iban para el comercio, eso lo vendían de una forma particular para alimentación de cerdos. Lo mismo cuando estamos hablando de huevos. Digamos que cuando hay procesos de panadería, por ejemplo, fábricas grandes como Ramo, que tienen Chocoramo, tienen Gari, todos esos, tienen unos desechos que le quedan y esto también para alimentación animal. Los subproductos de jugos, ¿por qué? Porque resulta que las cáscaras, las pulpas, las semillas, todo esto que queda de ese bagazo de exprimir esa fruta y sacar el jugo, me va a quedar unas materias bastante particulares donde el contenido de fibra va a ser de buena calidad y va a ser alto, sobre todo el de los cítricos. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es la cáscara de la mandarina, de la naranja, del limón, para alimentación de cerdos también. Ellos son ricos en pectina. Ustedes recuerdan que la pectina, que se la nombró la vez pasada, pectina, vamos a encontrar varias palabritas parecidas. Pectina, esta es una, la otra es esta y la otra es esta. Esta que esta la nombró la semana pasada. Esta es un tipo de fibra, un tipo de carbohidrato no estructural que encontramos en la pared celular, pero tiene la particularidad que en pequeñas cantidades pueden ser 100% degradables. Entonces acá pues vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con la parte vegetal. Incluso también hay unos subproductos que se llaman soja. ¿Saben qué es soja? Un café decía Tineca, pero ¿qué es soja? Soja. La soja de arroz, la soja o las plantas que quedan después, el residuo que queda después de la cosecha de la semilla del arroz, se llama soja. También se puede utilizar en la alimentación, sobre todo los bovinos, pero tiene un problema, y es la gran cantidad de químicos que se utilizaron para el cultivo. Entonces, eso iba a ser limitante para que nos pueda servir como alimento. Bueno, a nivel animal, tenemos que casi todos esos subproductos son harinas, ¿cierto? Son subproductos de plantas de beneficio. Antes llamaban mataderos, ahora le llaman plantas de beneficio. Y allí en esas plantas de beneficio, entonces salen subproductos que no se comercializan directamente para el consumo humano. Entonces aquí hacen harinas. Y esas harinas pues obviamente tienen que ser sometidas a un proceso de secado y molido. Y entre estas podemos encontrar la harina de carne, la harina de hueso, la harina de hueso carne, podemos encontrar la harina de pollo, la harina de plumas, la harina de vísceras, pero también podemos encontrar otros productos que son traídos directamente de diferentes especies silvestres, como por ejemplo los perniles de venado, pavo, perniles de cerdo, que son utilizados para elaborar comidas un poco más costosas y un poco más, digamos que de calidad, sobre todo para las mascotas. ¿Qué más podemos encontrar aquí de harina? Harina de pescado también, es como la más común encontrada, y además de eso se puede utilizar en todas las especies, pero en muy poquitas cantidades porque tiene limitantes a la hora de ser digestivo.
En cuanto a los yacimientos, la parte mineral, nos vamos a encontrar todo lo que son minerales, ¿cierto? Entonces, digamos que acá en el Huila somos muy... Esta vaina. Somos muy ricos en los fosfatos. Aquí hay yacimientos de fósforo. Hay una incluso que se llama fosforita Huila, la utilizan con fines de cultivos comerciales como abono, pero también algunos subproductos de eso se puede utilizar en la parte de alimentación animal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio, tenemos el fosfato de calcio, tenemos la flor de azufre, tenemos el sulfato de cobre, tenemos no me acuerdo ahorita, a ver cuál otro. Bueno, ahorita me acuerdo de estos, que se encuentran directamente en los suelos, yacimientos, y son catalogados como recursos no renovables. ¿Qué son recursos no renovables? Que se acaban, ¿cierto? ¿Y cuáles son los que se consideran recursos no renovables? ¿Cuál? No le escucho. El petróleo, sí. Y todo lo que tenga que ver con yacimientos de minas, ¿sí? Todos los minerales son renovables, ¿cierto? Se supone que la flora, la fauna y el agua estos son no renovables. Los renovables serían la flora, el suelo, el agua, porque supuestamente son eternos. Resulta que si el agua no la cuidamos, seguimos como vamos, pues la guerra en un futuro no va a ser por petróleo y no por agua. Ustedes dirán, ah, pero aquí hay harta. Había más. Colombia era el segundo país más rico en la parte hidrográfica. Ya no. Entonces influye muchas cosas. El manejo que se le da al medio ambiente, influye también de pronto que se hayan talado muchos bosques, influye también, digamos, que los cambios climáticos también los que han habido. Pero también influye de una manera muy relevante el cuidado que tengamos con el planeta, y pues no lo hay. Supuestamente el Amazonas es una parte muy importante del planeta para que haya oxígeno, y cada vez hay menos que la talan para hacer ganadería o para buscar oro, como si no en el futuro fuera a comer oro, tomar petróleo y comer depósitos de dólares, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Entonces, lo que se considera renovable, en un futuro no será tan renovable y toca cuidarlo bastante. No solamente porque es una moda, sino porque es necesario para poder vivir. Acá se puede acabar la especie humana y el resto de especies quedan súper bien. No pasa nada. Entonces, si vivimos acá, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible con el resto de especies. Pero bueno, cuando estamos hablando de estos sintéticos, estamos hablando de productos que se originan o que son fabricados de acuerdo a una base natural en un laboratorio. Entonces acá podemos estar hablando de las vitaminas, aquí podemos estar hablando de algunos minerales, aquí podemos estar hablando de algunos aminoácidos, y podemos estar hablando también de algunos aditivos. ¿Qué son aditivos? ¿Profe, los azúcares entran ahí ¿En dónde? en los sintéticos o quedan en lo original? El azúcar que nosotros consumimos para nosotros en la mesa, claro que sí. Pero se supone que los animales, eso no es un producto que pueden decir los animales. En la parte de carbohidratos, digamos que algunos almidones con características particulares pueden llegar a ser utilizados para alimentación animal, pero el azúcar de mesa no, porque el azúcar de mesa es sintético, pero es para nosotros. Entonces, ¿qué son los aditivos, muchachos? ¿Para qué me sirve? Para el mejoramiento del alimento, o sea, para De la palatabilidad. Palatabilidad es que haya mejor sabor, ¿cierto? Y para que lo aproveche mejor el animal, se aplican en muy pequeñas cantidades, y además de eso, el valor nutricional no tiene, realmente tiene mucha proteína y energía, porque la cantidad a aplicar es muy pequeñita. Entonces, esa es la segunda clasificación. Entonces va una que es un nivel geográfico, va la segunda que es según la materia prima como tal, y la tercera sería según
según el nutriente más abundante. Entonces acá lo podemos catalogar de varias maneras. Podemos catalogarlo como proteico, podemos catalogarlo como energético, fibroso, bien. Entonces, cuando estamos hablando de proteico, estamos hablando de productos que tengan más o igual al 20% de proteína en su interior. Entonces, según eso, la soya puede ser proteica o energética. Proteica, ¿cuánto se tiene de proteína? El 44%, muy bien. Entonces, miren que la soya puede ser un alimento importado de origen vegetal, proteico hasta ahora, ¿cierto? Se considera, bueno, aquí ¿qué podemos encontrar? Aquí podemos encontrar todo lo que venga a las leguminosas y harinas de origen animal, como por ejemplo, ¿cuáles? Las que acabamos de nombrar, ¿no? Entonces la harina de carne, hueso, pollo, plumas, el huevo también. El huevo también es una importante proteína de origen animal, con la característica particular que es la mejor proteína que existe según el perfil de aminoácidos que contiene. Es una de las pocas que se puede decir que es 100% biodisponible. Se aprovecha el 100% ese huevo, porque recuerden que el huevo es la célula más grande que tenemos nosotros a nivel de nuestra existencia, y pues siendo el más grande en este momento de las especies, el huevo de avestruz, ¿sí? Incluso también se puede utilizar la cáscara, se hacen preparaciones o se seca para poder aumentar la cantidad de calcio tanto para humanos como para animales. El avestruz tiene una particularidad, y es que el huevo, esa cáscara del huevo permite mantener las cosas frías. Entonces, en la industria de la avestruz, a pesar de que aquí no es tan desarrollada, hay unas pocas producciones que ya creo que se han acabado, se utiliza absolutamente todo de la avestruz: la cáscara del huevo, el huevo, se utilizan las plumas, el pico, las patas, todo se utiliza. Afortunadamente o desafortunadamente no ha sido una producción que haya tenido mucho éxito aquí en Colombia, pero por otro lado es una especie que es introducida, ¿no? ¿De dónde viene la avestruz? De Palermo. Esas son africanas, ¿no? Entonces esas no son de acá. Bueno, entonces tiene que tener más del 20% de proteína. ¿Será que el maíz es proteico? Es energético, ¿cierto? Es energético porque recuerden que la característica del energético es que por lo general tiene poquita proteína. Casi siempre estos tienen poca energía, casi siempre. Hay una excepción a la regla que se llama torta de soya, que tiene alta energía y alta proteína. Entonces acá la podemos poner excepción, torta de soya, que es alta en las dos, en proteína y en energía. Aquí podemos encontrar todo lo que son leguminosas, arvejas, lentejas, habichuelas, toda la clase de frijoles que hay acá. Acá en Colombia podemos encontrar hasta más de 500 especies de leguminosas, y todas se caracterizan porque tienen un frijol en su interior rico en proteína. Hay un frijol incluso que es bastante grande, lo da un árbol, se llama chachafruto, no sé si ustedes de pronto lo conozcan, se da mucho clima frío y templado. Y en el Valle del Cauca ese chachafruto lo utilizan mucho para la seguridad alimentaria de los pobladores de las veredas, porque su contenido nutricional es muy bueno. Entonces hacen sopas, hacen coladas, hacen chachafritas, que es como si fueran papas fritas y las venden así en paquetico. Es un alimento muy bueno. Incluso se hizo una organización, una ocupación de productores para poder estimular el producto de esa semilla y poder tener una alimentación constante, sobre todo para los niños. Bueno, hay muchos más. Está todos los que son rastreros, está el maíz forrajero, ustedes saben dónde se yo. Está la campanilla, la cartilla, está
la purpúreus, bueno, hay un poco de frijoles, incluyendo el frijol que nosotros nos comemos, que se llama Phaseolus vulgaris, es el que nosotros nos comemos, es el consumo humano. Pero hay como muchas clases de semillas y tienen otra particularidad, es que los colores son vistosos, entonces son muy utilizadas para hacer manillitas y cositas así decorativas, pero pues acá nos utiliza la parte alimenticia. Cuando estamos hablando de energéticos, ¿por qué? Es mayor a 3000 kilocalorías por kilo o 3 megacalorías por kilo, que es lo mismo, que recuerden que este es el poder de combustión que tiene la materia prima. Y esto se da ¿por qué? Porque pueden llegar a ser altos en lípidos o pueden llegar a ser altos en almidones y azúcares. Entonces, esto es lo que va a dar más como esa característica de ser energético, sobre todo que tenga alta cantidad de lípidos, alta cantidad de almidones, lo que va a permitir que sea utilizado de forma de combustible. ¿Qué pasa con estos dos? Los almidones y los azúcares son utilizados de forma inmediata, entonces se consumen y de una vez se utilizan. Si yo hago eso, consumo y lo utilizo, pues no queda nada en la reserva. Pero si yo los consumo y no los utilizo, se va a dar la transformación de grasa. ¿Sí? Estos lípidos habíamos dicho que tienen el doble de energía de los almidones, pero se utilizan como reserva. Se van a guardar inmediatamente, pero si yo no tengo consumo de carbohidratos inmediatos en la comida, yo empiezo a utilizar de los lípidos para poder tener la energía suficiente para todos los procesos de trabajo. Aquí podemos encontrar entonces, por ejemplo, todo lo que son semillas de cereales, sobre todo el maíz, el sorgo, el arroz, la avena más o menos, trigo también, más o menos, la avena y la cebada sí, pero no tienen tanta cantidad de energía como sus anteriores. Sí. Sobre todo, ¿cuáles? Estos tres, a nivel de cereales, son los más utilizados para la generación de energía. Las semillas. Ahora, encontramos otro grupo de alimentos que se llaman fibrosos. ¿A qué les suena? Fibrosos, ¿qué será eso? Mucha fibra. ¿Y qué es fibra? ¿Es qué? Sí, vegetal, pero entonces ¿dónde encontramos esa fibra? Sí, en la parte específica de la célula vegetal, ¿dónde está? En la pared celular. Entonces vamos a encontrar que estos alimentos fibrosos son muy ricos en fibra, por lo tanto quiere decir que tienen gran cantidad de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas, y eso lo vamos a encontrar sobre todo en materias primas que sean con alta cantidad de hojas o forraje. Forraje se le llama a cualquier tipo de cultivo que se hace con los fines de alimentación animal, ¿sí? Entonces ese forraje, digamos que aquí fibroso es alrededor de mayor, ¿cuánto sería acá? Por ahí al 20%, más o menos, 15 en adelante, del 15 al 20%. Y se caracteriza por tener alta cantidad de hojas o forraje. También aquí está catalogado todo lo que tiene que ver con la cutícula de las semillas. ¿Qué es la cutícula de las semillas de cereales? ¿Qué es eso? La cascarilla. La cascarilla, la parte externa de esa semilla, que es la que más tiene fibra. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es el salvado de trigo. ¿Para qué se utiliza el salvado de trigo, niños? Para hacer harina, pero hay una particularidad de ese salvado de trigo que casi siempre lo utilizan supuestamente para adelgazar, ¿no? Porque tiene gran cantidad de fibra, eso dicen. Entonces que lo consumen en ayunas, yo no sé qué, para que haya una buena limpieza intestinal. ¿Qué hace la fibra? Recuerden que los monogástricos no la pueden digerir muy bien, la cantidad que necesitan es muy poquita, máximo el 5%. Entonces la fibra lo que hace es que aumenta la motilidad intestinal. Entonces ayuda como a hacer un barrido de todas esas mucosas intestinales para poder tenerlo mucho más sano. Entonces eso permite que las bacterias intestinales actúen como son el alimento.
Bueno, acá encontramos todo lo que son los salvados, forrajes, cáscaras de fruta, ¿será que aquí yo puedo decir que aquí puede estar también la harina de carne o la harina de pollo, que sean fibrosos? Usted dijo que no. Que ¿Yo por dije? la, sí, el ¿Qué tal que le diría que que mentiras? por la fibra de. Se imagina, es chévere, yo decirle aquí mentiras y vaya a buscar qué ver qué es lo que yo quiero ver. Profesor, mencionó eso en la primera clase. Sí, por ejemplo, ahora. No, estoy pensando. Recuerden que la fibra la encontramos solamente en las cosas de origen vegetal. Y la harina de carne y pollo, ¿será que se puede considerar alta en fibra? No. Si tiene un poquito, tiene porque digamos que la molienda se hizo con viseras y todo, que tenía contenido vegetal por dentro del intestino. Pero una harina de estas no tiene por qué tener fibra en su interior, pues porque es de origen animal. Todo lo que son salvados, la mogolla también, algunos se llaman afrechos, el afrecho, todo esto que tiene que ver con la parte externa de la planta, de la hoja, de la semilla, es rico en fibra. Y estos, pues por lo general, son alimentos que se utilizan de primera mano para los rumiantes. Acá tenemos una especie parecida que es el caballo. El caballo también debe consumir forraje, pero el caballo es bien particular porque el caballo no él tiene, digamos que es muy selectivo en lo que come. Y se supone que no come pastos amargos, ¿cierto? ¿Qué pastos amargos? ¿Cuál? Así específicamente que tiene esa característica, que es amargo. No, el pasto. Recuerden que gramíneas son las que salen así como lanceolada, todos los cereales y todos los pastos, y ya los otros son leguminosas u otras familias. El pasto que es amargo por naturaleza se llama pasto araqueria de cumbres. Bueno, ahorita es urocloa de cumbres. Ese pasto, cuando yo daba pastos, mis estudiantes me gustaba mucho salir conmigo a recorrer porque yo les ponía a probar hasta donde se pudiera el pasto para que pudieran diferenciar uno amargo de uno que no era amargo, y ese de cumbres era amargo. Entonces el caballo no se lo come, supuestamente en general el caballo no come braquiarios, pero pues si es lo que hay, le toca, pero el de cumbres sí no lo tolera mucho. El ganado se lo come, pues porque como les digo es lo que hay, ¿cierto? Son resistentes, tienen características muy buenas en cuanto a adaptarse a regiones bastante agrestes, pero su calidad nutricional es muy buena. Entonces, ustedes, toda esta categoría también la podemos encontrar a nivel humano, ¿cierto? Pero ya hecha directamente para nosotros. En la parte mineral, pues son los que son ricos en minerales, alto más del 10%, más o menos, porque recuerden que todos estos pueden tener minerales, pero en pequeñas cantidades. Entonces acá tenemos todo lo que son, acá podemos encontrar, por ejemplo, los dierielos de los yacimientos, carbonato de calcio, fosfato de cálcico, podemos encontrar sulfato de cobre, podemos encontrar otra que es de origen animal, pero que tiene características minerales. ¿Cuál será? De estas, ¿cuál será? La harina de hueso, ¿cierto? La harina de hueso, la cáscara de huevo, que serían pues como los que más se utilizan. La cáscara de huevo se utiliza mucho, sobre todo en producciones muy de traspatio, ¿sí? Que lo utilizan para el consumo diario, que de pronto incluso lo utilizan para echarle a las maticas, para que se pongan bonitas, pero entonces no tienen uso a nivel industrial, no, es sobre todo así como a nivel de traspatio. Entonces tenemos ya todas estas clasificaciones según el origen geográfico, según la materia prima, según el tipo de nutriente más abundante, y me faltan otras tres. ¿Dónde? Al final. Hueso y huevo. Está pegando. Cáscara de huevo, sí. Cáscara de huevo.
faltan otras tres todavía, pero entonces ya ustedes van teniendo como una noción general de qué es lo que vamos a encontrar nosotros. Si yo les menciono la carne, ¿qué tipo de alimento? ¿Cómo la catalogarían ustedes la carne? La que ustedes consumen. Nacional, animal, proteico, ¿cierto? Hasta ahora. Y costosa, muy costosa. Pero bueno, eso no está en la clasificación. Si yo les menciono el arroz, nacional, vegetal, energético. Si yo les menciono a ustedes las frutas como tal, enteras, nacional, vegetal, podría ser fibroso, ¿cierto? Característica de la fruta que tiene mucha agua. Entonces suple rápidamente algunos minerales que pueden estar faltando, incluso para periodos de deshidratación largos. Digamos que la patilla y el melón son unas alternativas muy buenas para hidratarse rápidamente. Y el contenido de minerales es muy bueno también. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, los chitos, energético, ¿eso qué es? Los chitos, ¿de dónde vienen? De maíz, supuestamente, ¿no? Entonces sería nacional o importado. Nacional. Digamos que es sintético, ¿no? A pesar de que viene del maíz, es sintético. ¿Y qué nutrientes podrá tener eso? Digo yo que puede ser por este lado. Digo yo, pero pues no sé. Si yo les menciono a ustedes las hojuelas, las azucaritas, ¿eso qué es? Bueno, sí puede ser importado, de origen vegetal, ¿cierto? Energético tal vez. Y esa hojuela tiene una forma particular y es que la forman con una sola semilla. En teoría debe ser así. Y la pasa por un proceso alcalino. Si yo les menciono a ustedes, digamos que un aminoácido que se llama lisina, puro. La lisina es un aminoácido que hace parte de las proteínas. Pero si yo les hablo de lisina pura, ¿qué será? Importado, sí. Sintético también, ¿cierto? Y además de eso, pues se puede catalogar de dos formas, como aditivo porque va a mejorar también la utilización del alimento, pero también como proteico porque es un aminoácido importante aquí en esa parte de proteína. Entonces, ¿puedo borrar ahí para poder seguir con lo que me falta de la clasificación? Entonces, la otra clasificación que se le da a esto va de acuerdo a la cantidad de humedad que tenga. Entonces, esta cantidad de humedad, recuerden que está relacionada con la materia seca. Yo tengo cualquier materia prima. Cualquier materia prima está compuesta por dos partes importantes: agua y materia seca. Y aquí en la materia seca están todos los nutrientes: proteínas, lípidos, carbohidratos, minerales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del contenido de humedad, aquí hay un nombre bonito para que se acuerden, que se llama alimento concentrado. Este concentrado quiere decir que la humedad es menor al 15%. Cuando ustedes se refieren al concentrado comercial, no se llama purina, se llama alimento balanceado concentrado. ¿Concentrado por qué? Porque tenemos menos del 15%. ¿Balanceado por qué? Porque ya está hecho directamente para suplir las necesidades del animal, en este caso el PET. Bueno, por otro lado, y
la otra pues sería alimento húmedo o fresco, ¿no? Por otro lado, hay otra clasificación que es la presentación. ¿Qué será eso de la presentación? El pellet. Sí, la forma en que está dispuesto y empacado cierto alimento previamente elaborado. Entonces, la presentación puede ser de diferentes formas. Puede ser líquida y puede ser sólida. En sólida vamos a encontrar varios. Vamos a encontrar los pellets, vamos a encontrar los trombos, como hacía la vez pasada, los trombos. Además de eso vamos a encontrar la harina. Crombos, sí. Crombos. El crombo es una partícula, bueno, que se hace con el alimento. Casi todo se parece, se trabaja molido y seco, se echa en una tolva, luego se comprime y al comprimirse se hacen los pellets. Este crombo, si el pellet es de este tamaño más o menos, un cilindro de 1 centímetro de alto más o menos, el crombo es una estructura un poco más irregular, como de la mitad del tamaño de ese pellet. Este crombo se utiliza mucho para la alimentación del poquito de un día para que pueda garantizar que tomen el alimento en pocos bocados, ¿sí? Porque si fuera harina, le tocaría hacer mucho esfuerzo para poder meter a la boca lo mismo que sin su crombo. Hojuelas también, es otra presentación. Hojuelas, tortas. Entonces, lo que ustedes van a encontrar a nivel de la alimentación animal es que todos estos productos que salen de la parte agropecuaria casi siempre ya están secos, ya han sido procesados por calor y además de eso, casi siempre son en forma de harina. Lo que son los salvados tienden a ser un poco más grande la partícula por la misma estructura que tiene fibrosa. Entonces la idea es que todo esto se mezcle, que quede homogéneo y que todos los animales reciban la misma cantidad de nutrientes. Si yo les menciono a ustedes la harina de carne, ¿cómo la podríamos catalogar? ¿Nacional o extranjera? Nacional. Animal. Proteica. ¿Será concentrado o húmedo? Concentrado, todo lo que tenga un proceso concentrado, todas las harinas tienen que tener por lo menos un 15% de materia seca, mínimo, perdón, más un 15% de materia seca y un mínimo de 85% de materia, perdón, 15% de humedad y 85% de materia seca. Miren que esto se complementa para ciencia. La presentación de esa harina de carne, ¿cómo será? Pellets, crombo, harina. Harina. Entonces, eso hace que yo pueda catalogar las materias primas y que ustedes puedan llegarlas a conocer un poquito más. Bueno, creo que ya se acabó esta clasificación. Vamos a hacer el ejercicio de clasificar varios. Entonces vamos a clasificar las siguientes: harina de soya, maíz grano, salvado de trigo, suero de leche. Me falta uno. Aceite de maíz. Ya enfrió, ¿cierto? Sí, señora.
alcanzamos a llegar hasta por acá, ¿cierto? ¿Sí? Por acá no, creo que por aquí. Aquí. Parece que vamos aquí. Bueno, entonces, ¿cómo clasificaríamos esas 5 materias primas que están allá? Ah, bueno, importante saber que esas son materias primas. Ya los aditivos, como les decía, son sustancias que se aplican en muy pequeñas cantidades que por lo general no ofrecen ningún tipo de nutriente por la cantidad tan pequeña que se utiliza para eso. Ah, bueno, faltaría en cuanto a esa. Tipo de ingredientes. La harina de soya es la misma torta de soya. Señora, La harina de soya es la misma torta de soya. sí. Necesito una cantidad. Voy a ir a traer tinta, ya vengo, mientras ustedes hacen eso ahí. Cantidad de materia prima a utilizar. Ay, no, no sé. No, yo no le hago nada. Sí, claro. Dani, no sé así. No, no seas así. El salvador,
Claro. Es que prácticamente eso es agua. Y que sale la leche, ¿no? Y eso es una fermentación que Entonces, según la cantidad utilizada en la dieta, como que siempre va relacionada con elaboración de concentrados, la podemos catalogar como macromezcla, micromezcla. Entonces acá, en la macromezcla, cuando utilizamos más del 3% del ingrediente, y en la micromezcla menor del 3% del ingrediente. Entonces acá tenemos todo lo que son sustancias proteicas, energéticas, fibrosas, y acá tenemos todo lo que tiene que ver con vitaminas, minerales y aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Que las cantidades más grandes de alimento que yo voy a utilizar para procesar, para elaborar un alimento balanceado concentrado, son, por ejemplo, las harinas, las tortas, la harina de sangre, los forrajes, todo eso va acá. Son grandes cantidades. En cambio, esto se llama micromezcla porque las cantidades a utilizar son muy poquitas, máximo el 3% y eso. Entonces, acá están las vitaminas, minerales y aditivos. Estos dos se refieren a cantidades muy pequeñitas, miligramos, partes por millón. Y los aditivos se aplican solamente para poder mejorar el consumo del alimento y el aprovechamiento por parte del animal. Estos aditivos no aportan nutrientes importantes. ¿Por qué? Porque la cantidad que se utiliza son muy poquitas. Aquí podemos encontrar los aceites esenciales, podemos encontrar prebióticos, podemos encontrar probióticos, colorantes, saborizantes, acidificantes, etc. ¿no? Que miren que la función que tiene es muy puntual, no generando necesariamente un nutriente para el animal. Entonces ya con eso acabaríamos la parte de la clasificación. ¿Cómo les quedó cada una de estos, muchachos? Recordamos uno que Estefanía. Profe, yo no estaba segura de la harina de soya si era importada o nacional. Yo puse importada. es importada. Todo el subproducto que se haga con la soya es importado. Bueno, la mayoría, la gran mayoría. Importada, vegetal, yo puse energética y proteína. Sí, no, se considera, tiene las dos, pero resulta que se considera más proteica porque la mayoría de animales asimilan mejor la cantidad de proteína, en cambio la energía sí depende de la especie. Entonces, por ejemplo, el cerdo puede asimilar, digamos que las 3.4, 3.2, en cambio las gallinas por ahí 2.8, entonces se considera proteico.
pero es como la excepción a la regla de que pueden tener los altos en cuanto a energía y proteínas, no para principal. Y puse alto materia seca y torta. Sí, materia seca sería concentrada, ¿no? Alta materia seca es concentrada. Torta sí, podría ser seca. Y según esto sería parte de la micromezcla de la macromezcla. Macromezcla. De la macromezcla. Esto es un diseño así. Bueno, ya estamos a 15. ¿Sí? 15 horas. Hoy es, sí señor, 15. Caterina, recordemos su apellido, hágame el favor. Estefanía Charlie. Si los productos Estefanía Charlie, perdón. están Listo. todo en el Bueno, ¿quién más hizo? Maíz grande, ¿quién lo hizo? ¿Quién dijo yo primero? Yo puse nacional, vegetal, energético, sólido y húmedo. No, húmedo no, porque si son semillas, casi siempre se sometidas a un proceso de secado para poderlas conservar. Porque si yo las llevo húmedas a conservarlas, se me dañan con la cantidad de agua. Ya que solo sería sólida. Son sólidas en forma de grano, la semilla, y concentradas sería. Dana, Diana no, Dana. Caterina. Sí, Vegetal, sí, fibroso, sí, concentrado, sí. sólido, Sería por una vez molido, por eso tiene una estructura parecida a la cola, pero es más chiquitica, no es tanto, digamos que es molido, molido sí, y macromezcla. hace parte de la macromezcla, listo. Bueno, entonces me interesa, sigamos, ¿quién tiene la siguiente? Suero de leche. nacional, animal, proteico, húmedo. ¿Y qué? Y húmedo. Líquido, ¿no? Líquido. Líquido, si tiene muy poquita materia seca, por ahí el 5% nomás. La siguiente que sería aceite de maíz. ¿Quién la tiene? Manuel. Importado, No, ese sí es nacional. nacional. Ese sí es nacional. vegetal, energético, Sí, líquido. líquido, sí. La materia seca de ese sería alta o bajita. Bajo. Pues depende. Acuérdense que esa es particular porque es líquido, pero resulta que es líquido, la cantidad de agua es prácticamente nula, es un aceite. ¿Sí? Profe, ahí también podría entrar el aceite vegetal como sintético. Sí, sí, podría ser naturaleza sintética porque tiene un proceso para poderlo adquirir. Todos los aceites. En alimentación animal se utiliza mucho el de maíz, se utiliza mucho el aceite de palma, sobre todo esos dos. Bueno, a nivel de origen animal tenemos un tipo de materia prima rica en lípidos que se llama sebo. El sebo es la grasa que encontramos en los bovinos. En las gallinas, mi mamá le decía infundia, que era la grasa que le sacaban a las gallinas y ella la guardaba por allá en la nevera y vaya no pudiera arriba. Se acordaba dónde estaba y lo sacaba y lo daban a la gente. Para la gripa, bueno. Esa también se vuelve líquida, pero el sebo como tal no se vuelve líquido. El aceite de pescado es otro de origen animal también bastante energético y de muy buena calidad por la cantidad de omega 3 y 6 que tiene. Bueno, entonces, con ustedes hemos quedado por acá, me parece, ¿cierto? Yo creo que hemos visto la parte de alimentación y hemos visto la parte de nutrición, ¿sí o no? Yo tengo importancia de la alimentación, rentabilidad, procesos afines, necesidades para sobrevivir. Bueno, entonces voy a hacer un recorrido sacado de esto para poder seguir prácticamente la diferencia entre la parte de alimentación animal y nutrición animal, que son dos conceptos bastante complementarios que hay veces tiende la gente a confundirlos. Entonces, por lo general, la alimentación animal se va a ocupar directamente de todo lo que tiene que ver con la proporcionar los alimentos al animal, con darle varias veces la comida al animal, con la frecuencia de alimentación, con asegurar que el animal consuma alimento, ¿cierto? Según qué, según su peso, según su edad, según la parte fisiológica, según su estado productivo.
Además de eso, pues tiene que ir pues, los alimentos de buena calidad y también se ocupa de la parte de consumo de agua, o sea que podemos estar hablando de que es la que se ocupa de verificar y asegurar que haya un consumo óptimo del alimento por parte del animal. Entonces, para tener en cuenta esa parte de alimentación animal, se debe conocer lo que ya mencionábamos la vez pasada, el valor de los nutrientes, el valor nutricional de los alimentos y los requerimientos de nutrientes que se llaman acá necesidades. ¿Para qué? Pues para poder valorarlas y para poder hacer las diferentes dietas y poder alimentar mejor los animales. Recuerden que una cosa es alimentarse, que es comer, simplemente comer, y otra cosa es alimentarse bien, que depende de la cantidad de nutrientes ofrecidos y la cantidad de nutrientes que necesita el animal. En cambio, la parte de nutrición se va a referir directamente a una ciencia que estudia el conjunto de procesos metabólicos que se llevan a cabo a partir de la recepción de esos nutrientes dentro del cuerpo. ¿Cuáles son los nutrientes? Recordémoslos. Carbohidratos, proteína, no, estamos hablando del conjunto como tal, que sería proteína, ahí están incluidos los aminoácidos. Los lípidos, carbohidratos, minerales, agua. Y entre los carbohidratos pues está la fibra, ¿no? Y también pues se relaciona mucho cómo funcionan esos nutrientes en diferentes etapas del desarrollo de los animales para poder regular los procesos metabólicos. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar unos componentes químicos llamados nutrientes, que son los que acabamos de mencionar, que cumplen diferentes funciones específicas dentro del cuerpo y que son necesarias dentro del animal para poder pues, desarrollar todo su potencial. Resulta, ¿por qué nosotros tenemos que comer? ¿Por qué los animales tienen que comer? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero esa nutrición, ¿para qué me va a servir? Y para producir, ¿no? Entonces, las plantas afortunadamente ya son autótrofas, ellas toman el sol, procesan, forman glucosa y listo. A nosotros toca, como animales todos, nosotros incluidos, pues conseguir la comidita afuera para poder llevar la energía al cuerpo y poder tener todos los procesos que tienen importantes para vivir y para producir. Ya cuando se habla de ración balanceada, decíamos que es cuando yo puedo lograr darle la cantidad de nutrientes necesarios al animal, que el requerimiento está igual al valor nutricional ofrecido en la dieta, ¿sí? Cuando yo hago eso, estoy balanceando la ración y por eso el concentrado se llama alimento balanceado concentrado. Purina no, alimento concentrado balanceado. Purina es una marca que lleva como 60 años en el mercado, por eso le llaman así. Entonces, por lo general, como estamos hablando de producciones de tanta cantidad de individuos para especies, sobre todo en las aves, la cantidad que se maneja de concentrado es bastante alta, lo que repercute también en que se debe tener mucho cuidado del almacenamiento y el manejo que se tenga de ese alimento, tanto en bodega como en la parte de alimentación animal. Lo otro, yo no puedo ofrecer una cantidad de alimento, digamos que, eso echémosle para una semana, hasta luego. Nos vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago eso en un avícola? Primero, no sé si se lo comen todo porque puede que se dañe. El estado se puede fermentar, ¿cierto? Lo otro se desperdicia bastante alimento, es una pérdida para el productor. Y lo otro, gran cantidad de alimento no quiere decir que va a estar bien el animal, porque aquí todo en exceso, tanto para arriba como para abajo, perjudica al animal de manera pues, negativa, obviamente. Entonces acá en la parte de monogástrico, las especies que van a tener como más individuos por producción van a ser las aves. Se pueden manejar de por el 5.000, 20.000, 10.000 aves. Y en los sitios que son automatizados, pues mucho más. Entonces la idea es que ese alimento llegue en buenas condiciones para ser utilizado por los animales. Entonces decíamos que esos compuestos que mencionábamos ahorita, la proteína, los carbohidratos, son nutrientes y que los nutrientes a su vez es un compuesto químico que está dentro de los alimentos y es capaz de hacer una función específica dentro del cuerpo del animal y pues obviamente satisfacer los requerimientos que se tengan de acuerdo a la especie, al peso, a la fase fisiológica. Cuando yo les digo que el requerimiento depende de la edad y la parte fisiológica,
¿Cuál será el mayor requerimiento de proteína? ¿Para un animal recién nacido o para un animal que ya es adulto? Recién nacido, porque necesita bastante cantidad de ese nutriente para poder elongar sus músculos, para la producción de enzimas, de hormonas, para elongar también los órganos, para el crecimiento, y todo esto necesita una gran cantidad de proteína. A medida que el animal va creciendo, pues la cantidad de proteína en porcentaje va bajando porque ya pues está estable y no necesita tanto. Por otro lado, son constituyentes naturales o sintéticos del tipo de alimento que se le vaya a dar a los animales, que la idea es que se metabolicen dentro del animal y que no le vayan a causar ningún daño. ¿Sí? Un nutriente no puede ser todo compuesto químico, porque podemos encontrar, por ejemplo, alimentos contaminados, como por ejemplo el pescado. La harina de pescado se puede contaminar fácilmente por su cantidad de proteína, pero también podemos encontrar estanques con gran cantidad de mercurio, ¿cierto? Que es un metal pesado que se va a repercutir directamente en la salud del que lo consume. Entonces, hay que tener en cuenta que esos alimentos deben ser inocuos. ¿Qué será eso de inocuo? Inocuo. Para mí, yo pienso en algo limpio. Lo que le he escrito, inocuo. Entonces, cuando leen, sí, es algo que no genera ningún tipo de daño en el organismo, ¿cierto? Que es benéfico para el animal y que no va a generar nada de enfermedad. Entonces, lo que decíamos, los grupos más importantes son carbohidratos, pero son estos mismos, hidratos de carbono, y allí mismo está la proteína, la fibra. Las grasas, que son los mismos lípidos, las proteínas, minerales, vitaminas y agua, que es como lo principal para todos, incluyéndonos también nosotros ahí. Por otro lado, eso ya lo hemos visto. Por otro lado, la energía no se considera un nutriente, pero sí es esa capacidad de combustión que tiene para poder lograr diferentes actividades metabólicas dentro del organismo del animal. Entonces, ¿de dónde proviene esta energía? Específicamente, especialmente de nutrientes, carbohidratos y lípidos. La proteína también tiene algo de energía, pero esa es la energía que se empieza a tener último. Ya cuando no hay nada más que hacer, entonces se empiezan a sacar pesos corporales. De resto, las más utilizadas directamente son los carbohidratos y los lípidos, siendo los carbohidratos una energía de uso inmediato, que yo me la consumo y una vez la puedo gastar. En cambio, los lípidos es una energía de reserva. Bueno, ahí vamos acá. Entonces, habíamos dicho que es muy importante la alimentación animal porque es una actividad económica que puede llegar a redundar en la parte, digamos que del nuevo del día de un país. También habíamos dicho que el 70% de los gastos son una alimentación del 100% de lo que se gasta. Entonces, que si yo gasto 100 pesos en un pollo, de esos 70 corresponde a la parte de alimentación. Por lo tanto, si yo logro bajar gastos acá o costos aquí con una buena calidad, que me supla todo lo que el animal necesita, pues maravilloso, porque eso va a repercutir directamente en el bolsillo. Entonces acá la empresa agropecuaria es muy diferente a otras empresas, que el objetivo pues es ganar dinero, ¿no? En ese orden de ideas pues se debe tener en cuenta que la ración que vayamos a hacer sea adecuada económicamente hablando y nutricionalmente hablando según los animales que tenemos. No sacamos nada con tener una alimentación muy buena. Digamos que el kilo de esa alimentación me valga 50.000 pesos, el kilo. Resulta que el pollo me vale 6.000 pesos a la venta. No, o sea, tienen que tener como congruencia. Entonces, por eso se habla de balanceo de raciones al mínimo costo, con buena calidad, pero una baja inversión para poder generar más rendimiento económico a los animales, al productor. Bueno, entonces acá cómo se maneja esa parte como de los costos. Pues necesariamente yo debo saber cuánto invertí y debo saber cuánto vale mi producto para que finalmente yo recupere lo invertido y pues obviamente me queden ganancias. Acá en la parte agropecuaria, para poder obtener ganancias más grandes, se deben tener cantidades grandes también de animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una gallinita, pues no le va a representar una buena ganancia, tal vez las tenga para el autoconsumo
o para ocasiones especiales, pero como negocio no le va a servir mucho los pollos, no se va a representar. Por otro lado, entonces tenemos que mirar también cómo ese es el mercado que vamos a tener nosotros con el producto. Es muy importante tenerlo preestablecido antes de generar cualquier tipo de empresa. ¿Por qué? Porque uno no puede decir, yo acá con esta finca es ganadera bovina, te la voy a poner solamente de ovinos, voy a producir 80. Bueno, ¿y dónde lo va a vender? No, yo no sé. Yo no puedo hacer eso, lo mismo con los pollos, con todo lo que yo saque del agropecuario, tengo que tener un mercado. Teniendo yo un mercado, yo hago maravillas, pero si no tengo mercado, la cosa cambia. Lo otro, saber a qué tipo de público va, porque por ejemplo es diferente vender un pollo de asadero, que es de 2.200 gramos, a un pollo gigante, que es para una ocasión especial, que se utiliza mucho más en el campo, que de pronto tiene un mayor precio y no se vende con tanta frecuencia que el pollo pequeñito de asadero, ¿sí? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que el pollo de asadero pesa 2.200 gramos y sale aproximadamente 42 días. El pollo gigante es el mismo pollo, pero lo dejan mucho más tiempo allí. Depende, como les digo, del mercado que tenga el productor. Están pegados. Bueno, entonces para poder lograr buenos rendimientos en esas empresas toca saber de lo que vamos a hacer, toca conocer la especie, toca conocer los requerimientos, toca conocer los valores nutricionales del alimento que yo le voy a suministrar. Además de eso, me toca saber cuánto dura el ciclo de producción. El ciclo de producción es desde que yo llevo el animal, lo compro, hasta que sale al mercado. En ese orden de ideas, ¿cuánto es el ciclo de producción de un pollo engorde? ¿Cuánto dura? Pollo engorde. 42 días, mes y medio más o menos, ¿no? Casi mes y medio. Y en el cerdo dura alrededor de 5 meses y medio, dicen supuestamente que 3 y medio o 4 en Antioquia. Lo otro que es muy importante es conocer todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva, la parte de sanidad, cuántas veces le ofrece alimento, la parte de aves de corral, sobre todo de postura. Hay digamos que una herramienta que se utiliza y es hora luz, aumentarle las horas luz. ¿Qué quiere decir eso? Que manejan bombillas. Manejan bombillos porque resulta que ellas son estimuladas por el fotoperiodo y el fotoperiodo hace que consuman más y también va a intervenir directamente en la emulación, lo que va a representar pues el cuerpo. Profe, ¿y eso les causa estrés? ¿Qué? Usar la luz constante. No tanto estrés, sino como ellos en su medio natural son diurnas, el día es para buscar comida y alimentarse y las noches para descansar. No es que le cause estrés, sino que va a estimular más el consumo porque están desocupadas. Pero si ven oscuro, pues se van a acostar a dormir. Entonces, si yo tengo una producción, necesito que me aumente la productividad, necesito obligatoriamente aumentar las horas luz, no 24 horas porque tienen que descansar, pero sí se pueden aumentar a 16 dependiendo de lo que se necesite bien. Que le cause estrés o no, tal vez porque no tiene un periodo de descanso, puede ser, pero no, eso no está, digamos que, tan estudiado el estrés. Lo que está estudiado es lo que, cómo repercute eso en la productividad de la empresa. Bueno, entonces para nosotros poder conocer el animal, pues tenemos que conocer toda esa parte que vamos a ver de aquí en adelante, que es la parte digestiva, la anatomía, la fisiología, qué le sirve, qué no le sirve, hasta dónde puedo yo llegar con ciertos alimentos y qué me va a representar eso a mí en términos productivos. Por otro lado, tenemos que mirar qué tipo de alimentación vamos a manejar, ojalá sea de recursos de la zona, que no sean tan costosos, de buena calidad. Y pues por otra parte, finalmente, ¿cómo voy a manejar los alimentos? ¿Cuál va a ser la frecuencia de alimentación? ¿Cada cuánto tengo que darle la comida? ¿Cuánto conviene darle nuestra comida? A nivel del campo, ¿cómo se hace para poder decir yo doy la comida a tal hora? ¿Eso quién lo da? ¿Cómo hago yo para poder saber eso? En general, cuando el animal nace y es más pequeñito, la frecuencia es mucho mayor, ¿cierto? Pero yo le doy pocas cantidades.
A medida que el animal va creciendo y tiene desarrollado su sistema digestivo, yo puedo mirar cómo la capacidad de ese estómago de seguir suministrando. Por lo general son 2 o 3 veces comida en el día. De pronto los carnívoros pueden llegar a ser una sola vez, depende del tipo de la proteína que tiene fresca y la cantidad de grasa que yo suministro. Digamos, por ejemplo, los cerdos, en los lechones recién nacidos, ellos van a alimentarse esencialmente solamente de leche, ¿cierto? Pero resulta que la mamá tiene que tener unas buenas reservas corporales para poderlos alimentar. Si la mamá no come, no produce leche. Si no produce leche, pues el cerdito no engorda. Y si no engorda, pues va a ser pérdidas para el producto. En esa época especial de la lactancia de la cerda, hay un factor particular, es el estrés. En todas las especies pecuarias, el estrés que se da con más frecuencia es por altas temperaturas. Y pues la temperatura ideal de una cerda de gestación es de 18 a 22 grados centígrados. La temperatura que no le digo cuánto, 33, 45, 42, últimamente 40, 40, 40, bueno. La idea es que ellas estén con confort, toca colocarles un ventilador o algo así porque entre más temperatura menos come. Entonces, ¿qué se hace con esas hembras recién paridas? Lo que se hace es que se les suministra comida en pocas cantidades, muchas veces al día, para que logre consumir todo lo que necesita y producir la leche. Lo otro es que, al ser de lactancia, se le debe dar el alimento de ella, que digamos que son por ahí 3 miligramos, y 500 gramos por cada lechón nacido. ¿Cuántos lechones puede tener una hembra por camada? 18 sí, 12 también, 10 también, pero se determina que el número ideal es el número de pezones disponibles que tenga la hembra, porque si tiene 18, ¿cómo lo va a alimentar a todos al tiempo? No puede, entonces toca poner una nodriza. Entonces, lo ideal es que sean 12, según los pezones que tenga la hembra disponibles. Y entonces, digamos que sean 10. Entonces, son 10 lechoncitos, ¿cuánto le toca comer adicional a las cerditas? 10 lechones comen 500 gramos por lechón nacido. Entonces serían 5 kilos más, tiene que comerse 8 kilos, antes comía 3. Entonces, si se le dificulta comer 3, ahora 8, como sea, entonces yo no puedo darle 4 aquí, 4 allá, me voy a dejar todo aquí, ya, pues no puedo. Entonces lo que se hace es que se le da comida cada 3 horas, pero de a poquitos, asegurando que coma todo lo que tiene que comer para poder generar la leche. Recuerden que los animales en lactancia, todos, incluyendo a los humanos, bajan de peso. ¿Por qué? Porque se aumenta 3 veces el requerimiento de energía. Y no se puede suplir con la capacidad estomacal que tenga. Entonces, todo animal baja de peso en la lactancia. Todos. Nosotros también. ¿Cuál es la orden de nosotros como MBZs? Que esa baja de peso no sea tan alta para que rápidamente pueda entrar otra vez en celo y pues otra vez quede preñadita, pues para que tenga más hijitos. Lastimosamente, pues sí se maneja el negocio de la parte agropecuaria. Entonces, pero si yo digo que la hembra esté ahí con los lechones todo el tiempo, se va a demorar en tener otro parto y eso va a ser pérdidas para el productor. En la cerda pasa algo particular, es que la presencia del lechón y la disminución del lechón evitan que ella, en la mayoría de casos, entre en celo. Entonces, por eso se le tiene que retirar a los 21 o 28 días, porque si no, no va a entrar en celo. Bueno, es importante entonces también conocer toda esa parte fisiológica, toda esa parte metabólica de cuándo funcionan algunas hormonas, de cuándo funcionan otras enzimas y cómo es el proceso de degradación de ese alimento, cuánto se demora y qué cantidad puedo dar yo de cada uno para poder lograr una buena respuesta del animal. Estos mecanismos fisiológicos los vamos a ver, como les decía, más adelante, pero tienen que quedar bien claros porque de eso va a depender mucho lo que yo pueda dar y también la cantidad que pueda suministrar. Bueno, entonces acá hay que mirar los requerimientos del animal a nivel nutricional, luego cómo es esa fisiología por parte del animal para poder producir todos esos alimentos, y tercero, cuál es la cantidad de producción que va a tener pues el dueño de esa empresa a la hora de recibir sus ganancias. ¿Cuánto es la vida productiva de una gallina ponedora? Año y medio. Más o menos año y medio, depende del lote. Si es un lote muy bueno, hace algo que se llama reemplume, ¿cierto? El reemplume es que a las gallinitas las dejan sin comida una semana gradualmente.
le dan solamente agua y calcio. Entonces ellas, pues como no están comiendo prácticamente nada, se les caen las plumitas. Luego se les empieza a dar otra vez poquito a poco la comida y vuelven a elevar la curva de producción, no tanto como la primera vez, pero se elevan bastante. Es una práctica que se hace cuando el lote es muy bueno. Eso evita la compra de nuevas gallinas y esperar 17 semanas adicionales para poder esperar la producción. Bueno, se mira también cuál es la fuente de energía que se le va a dar. Es importante saber qué tipo de energía requiere y además de eso, qué es lo que va a metabolizar mejor. Por ejemplo, las gallinas y los pollos metabolizan mucho mejor los almidones para crear energía que los lípidos. En cambio, los carnívoros metabolizan mejor los lípidos que los almidones. Es en ese caso, yo puedo dar una gran cantidad de maíz a las gallinas, pero no debería dar una gran cantidad de maíz al perro, porque lo puedo dar, pero en muy pocas cantidades. Bueno, entonces por eso aquí también hablamos de un balance de dietas al mínimo costo para poder garantizar que pues llegue a haya buen lucro. Les voy a pedir el favor, creo que yo les había dicho, pero les voy a pedir el favor que no me vayan a gastar 1.500.000 en lo que se va a hacer acá para la dieta, por favor, porque eso no se lo van a poner yo ni nadie. Entonces vamos a hacer el mínimo costo con lo que se puede hacer de la zona, pero pues ese gasto tan grande no va. Eso ya lo dijimos. Importante conocer pues toda esa parte anatómica, cómo es la presión del alimento, cómo es la deglución, cómo es la digestión, la absorción y finalmente cómo se va a transformar esos nutrientes dentro del cuerpo del animal para poder producir otro tipo de compuestos que finalmente van a llevar al producto final huevo, carne, leche en diferentes animales. Habíamos dicho que esa parte anatómica del aparato digestivo dice mucho de qué puede comer el animal y también dice mucho de cómo lo puede llegar a procesar. En gallinas ponedoras y puntos de engorde, sobre todo en gallinas, se utiliza mucho a nivel de fincas orgánicas o fincas que sean, digamos que productos de su propio alimento, alimentarlas con gusanos de moscas, mosca soldada o mosca doméstica. ¿Eso qué tiene de bueno? Que esos gusanos tienen una gran cantidad de proteína de muy buena calidad que permite también que se desarrollen bien los animales. Pero desafortunadamente no se produce de manera masiva, entonces toca tener una producción pequeña para poderlos alimentar, pues porque no hay una fábrica de producción de Eso también hace la gusanitos. Sí. Sí. También se le dice. Bueno, las necesidades del animal van a depender, ya dijimos que de la fase y de la edad, está viendo que los que son más pequeñitos requieren más proteína, los que están en producción van a requerir más proteína y energía. En porcentaje, todos los nutrientes se manejan en porcentaje, pero si vamos a ver la cantidad, puede ser un poco mayor, pues de acuerdo al principio que encontré. ¿Por qué será que este caballito está acá? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se deberá que hablen de carencias y de trastornos metabólicos con el caballito aquí y con esta fotico? ¿Qué? Porque resulta que este caballito es un caballito que es un animal herbívoro, ¿cierto? Por naturaleza él está acostumbrado a comer y correr, comer y correr, comer y correr. Ahora, ¿qué hacen? 2 por 2, no, ahí está bien, hágale, métale heno 3 veces al día y mucho concentrado. Resulta que el concentrado ocasiona laminitis, ocasiona una gran cantidad de toxinas que se van al casco, a la lámina propia del casco y le producen cojera, ¿cierto? Entonces yo puedo manejar concentrado, claro que me lo puedo dar, pero yo no puedo estarle dando lo que yo quiero, yo no puedo alimentar el caballo como alimento el perro, solamente con concentrado. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es que él es herbívoro, está hecho para procesar hierbitas, maticas, pasto, ¿cierto? Lo ideal es que yo lo pudiera alimentar solamente con forrajes, pero por eso ahorita los forrajes no tienen una calidad así pues muy buena que le dan algo de concentrado. Se supone que el concentrado se le puede dar supuestamente 1 por cada 100 kilos, hay gente que le da un poquito más, ¿sí?
Pero yo no puedo dar el lujo de darle solamente concentrado, primero porque es muy costoso, segundo porque voy a afectarme la cantidad. Cuando yo les hablaba aquí de esas materias primas que podemos tener energéticas, también nos sirve para poder saber cómo puedo yo reemplazar una materia prima por otra. ¿Será el maíz, en este caso, por cuál materia prima podría ser reemplazada? ¿Por cuál? No, porque la soya dijimos que era proteica, en cambio el maíz tiene poquita proteína y alta energía, ¿cierto? ¿Cuál otro es parecido al maíz? El sorgo, el arroz. El sorgo tiene un limitante y es que tiene una gran cantidad de taninos. Pero el arroz puede ser una buena opción, siendo que es un producto de la zona, ¿no? Que se encuentra fácilmente en la zona. Entonces probablemente la cantidad de harina de arroz encontrada acá puede ser importante a la hora de fabricar concentrados. Importante saber, por ejemplo, que los cereales son energéticos, que digamos que la energía es alta, que la proteína es baja, baja es menor de 20, pero en el arroz podemos encontrar el 12% de proteína, en el trigo podemos encontrar hasta el 14%, el maíz tiene el 7%, entonces tiene un poquito más de proteína, pero la energía es muy parecida a la del maíz. 3.400, 3.500 calorías. Otro producto que es muy bueno para la parte energética son los tubérculos y las raíces, como la yuca. Tienen gran cantidad de energía y también pueden ser reemplazadas o reemplazar al maíz. La cuestión es que no hay una producción tan alta para que yo pueda reemplazar todo eso en masa, ¿cierto? Para toda la cantidad de concentrado que yo puedo generar. Hay que hacer un respectivo control de calidad de esos concentrados realizados o elaborados. Y también se debe saber cuánto puedo pagar máximo yo por esos concentrados a la hora de vender mi producto final llamado carne, leche y huevos. ¿Me dicen la hora, por favor? Son las 8:40. Vemos esta y ya podemos salir a descanso y ya volvemos. Bueno, entonces finalmente lo que se quiere con esto es diseñar las diferentes raciones a mínimo costo que sean buenas para la especie que estamos viendo. Listo, ya pueden salir. Alejo, no, porque me enojo. Sí. Venga, no, Alejo, no. Sarita, miren si quedó grabado lo último. ¿Por qué? Es porque no sé si se acumuló muy el teléfono cuando ya se hizo allá.